Ok, entonces muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a su segunda sesión de su curso English Dashboard Level 2. El día de hoy vamos a ver entonces las otras dos actividades, el contenido que vamos a realizar para la segunda mitad del curso. Recuerden que en la clase pasada vimos dos actividades y estaban relacionadas pues con la primera semana, que como tal pues el cronograma va hasta, ¿alguien me recuerda hasta qué fecha dijimos que iba el cronograma, muchachos? Para que puedan entregar todas las actividades. ¿Alguien lo recuerda? Hasta el 19 de junio, correcto. Entonces, como tal, digamos que el cronograma es para que ustedes como que se vayan, ¿cierto? Programando, sin embargo, pueden enviar todas sus actividades, es decir, 4, realmente son súper básicas, antes del 19 de junio, ¿ok? Todas las pueden enviar. Lo que es la parte pues de inducción, eso sí ya pasó, entonces lo que son saberes previos y el foro social era más de presentación, entonces son actividades de inducción para personas que de pronto no han tenido manejo en la plataforma, más para aprender a familiarizar, pero no son calificables, ¿de acuerdo? Ok, el día de hoy entonces vamos a realizar las actividades de la segunda mitad del curso. Son dos actividades que debemos realizar. Se llama documento de escribir gustos y video presentación integrante de la familia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ingresar o vamos a primero, recuerden que para ingresar al material, muchachos, a las actividades, si quieren bajar la guía de aprendizaje, lo van a hacer por contenido del curso. ¿De acuerdo? El contenido del curso es donde está pues todo el contenido, los materiales. Le dan clic acá al menú en la parte izquierda, actividades de aprendizaje. Y acá en este documento que se llama guía de aprendizaje, es donde está como tal la descripción de todo lo que tienen que hacer en el curso. ¿De acuerdo? Que la profe nos envíe estructuras para el foro, sí, perfecto. Pueden basarse también en mi ayuda o pues si quieren observar directamente cuáles son las actividades que deben realizar, es totalmente válido. ¿Listo? Yo siempre les doy las dos opciones. Acá también les describen qué es lo que deben hacer. Por ejemplo, esta semana, documento de escribir gustos, dice cuál es el orden correcto de los adjetivos apropiados. Les dan una descripción general, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Pues darles más bien como tal una estructura más fácil para que ustedes puedan seguirla y sea mucho más dinámico y más fácil de realizar la actividad. Listo, entonces voy a iniciar primero con la descripción o con la explicación del tema. Entonces, recuerden que nosotros como tal estamos viendo cuando utilizamos, digamos, para describir nuestros gustos, decir, a mí me gusta patinar, a mí me gusta correr, a mí me gusta leer, a mí me gusta el chocolate, a mí me gusta los carros. Todas esas expresiones que yo utilizo para expresar mis gustos hacen parte del presente simple. ¿De acuerdo? Entonces, siempre cuando estamos hablando de verbos, tenemos dos clases de verbos, el verbo to be y el resto de verbos. ¿Por qué los separamos? Profe, recordemos que el verbo to be es más para hablar de información específica. Mi nombre es, eh, yo soy tantos años viejito, yo soy de Colombia, ¿cierto? Es más para dar información de datos personales, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a recordar, cuando hablo de ella, él,
Y esto, ¿cuál es el verbo to be para ellos tres? Como digo, ella es, él es, esto es. Muy bien, is. Y cuando hablo de they, we, you, el verbo to be es. Ellos son, muy bien, are. Y cuando hablo de yo sería am. ¿Qué estamos viendo acá, profe? Las diferentes opciones del verbo to be. ¿Por qué? Porque es que el verbo to be maneja o digamos, se comporta de una manera diferente. Por ejemplo, voy a hablar de ella es Sara. La estoy presentando, ¿cierto? O puedo decir mi nombre es fulanito de tal. Estamos hablando de información básica cuando utilizamos el verbo to be. Profe, she is Sara. ¿Qué pasa cuando está el verbo to be? ¿Cuál verbo to be, profe? Pues is, are o am. Cuando yo voy a negar, simplemente le coloco el not. She is not. ¿Ok? Y cuando voy a preguntar, ese verbo to be se va al inicio. Profe, ¿por qué esa regla? Esas son las reglas del verbo to be. ¿Cuándo utilizo el verbo to be, profe? Cuando voy a hablar de edad, de profesión, cuando voy a dar mi nombre, cuando voy a describirme con adjetivos, voy a decir yo soy alta, inteligente, bonita, agradable, ¿cierto? Estoy diciendo yo soy o yo estoy. Esas son las aplicaciones del verbo ser o estar, ¿cierto? Ser en cuanto a edad, profesión, estar en cuanto físicamente en un lugar, ¿de acuerdo? Entonces, esas son como las aplicaciones del verbo to be. Y acá simplemente respondemos sí o no, yes, she is, o no, she is not. ¿Listo? Ese es el verbo to be. Profe, si estoy hablando de ellos, pues simplemente cambio el verbo to be, ¿cierto? They are. Vamos a decir, por ejemplo, que la nacionalidad, ellos son de Bogotá. They are from Bogotá. Profe, ¿por qué estás utilizando el verbo to be? Profe, porque el verbo to be es para nacionalidad, edad, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando aparece el verbo to be? Profe, que cuando voy a negar, no necesito agregar ninguna palabra, simplemente coloco el not. Y cuando voy a preguntar, ese verbo to be lo coloco al inicio y listo, me queda en forma de pregunta. Are they from Bogotá? ¿Cómo respondo que sí? Simplemente digo sí. ¿De qué pronombre están hablando? Profe, de ellos y con qué me preguntaron con el are. Yes, they are o no, they are not. Profe, y para yo, ¿cuál es el verbo to be? Pues am. Vamos a decir que yo soy un estudiante. I am a student. Listo. ¿Cómo niego? Lo mismo, profe. Simplemente le coloco el not al verbo to be. Sería I am not. Y, ojo aquí, en la pregunta, ¿ustedes mismos se preguntan o alguien más te pregunta y te dice, oye, ¿eres tú un estudiante? O yo digo, oye, yo soy un estudiante. ¿Quién pregunta? ¿Tú mismo o alguien más? Alguien más, ¿cierto? Entonces, debo cambiar el pronombre. Entonces, alguien me va a decir, oye, ¿eres tú? Ah, ok. Are you a student? Muy bien. Are you a student? ¿Cómo respondo que sí? Yes. Como me están preguntando a mí, ahí sí. Sí, yo soy. O no, no soy. I am not. Claro, hasta ahí cómo se utiliza el verbo to be, muchachos. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Listo. Entonces, esto es como utilizamos el verbo to be. Ahora, profe, otro verbo. ¿Cuál otro verbo? Por ejemplo, si voy a decir me gusta, o yo trabajo, o yo estudio a tales horas, vamos a utilizar el resto de verbos. ¿Qué pasa con el resto de verbos? Profe,
acá ya tienen unas reglas diferentes. ¿Cuáles son las reglas que debo tener en cuenta? Cuando hablo de ella, él y esto, y voy a hacer una oración en presente. ¿Cuándo se utiliza el presente? Profe, para hablar en general. Mi nombre, trabajo en tal lado, me gusta el chocolate, me gusta viajar. Estoy hablando en general de información personal, ¿de acuerdo? Vivo en tal lado, eh, trabajo de tal hora a tal hora, voy a estudio tal hora en tal universidad, ¿de acuerdo? Entonces, esa información en general, cuando hablas de ella, él o esto y haces una afirmación, el verbo debe llevar ese. Profe, pero no estamos hablando del verbo to be, no estamos hablando del resto de verbos. Lleva ese. Cuando vas a negar, vas a agregar el auxiliar does not. Profe, aquí no agregamos ningún auxiliar, no, porque es el verbo to be. Para el resto de verbos que no sean is, are o am, ese not no puede ir solito, tiene que ir con un auxiliar. En este caso va con el auxiliar does not y el verbo ya me queda normal. ¿Por qué, profe? Porque la S ya la está llevando el auxiliar. ¿Listo? Como en afirmación no hay ningún auxiliar, pues entonces la debe llevar el verbo. Y para preguntar vamos a utilizar el auxiliar does al inicio. ¿Qué pasa con el verbo, profe? Va a quedar igual normal. ¿Por qué? Porque ya la S la tiene el auxiliar. Por ejemplo, vamos a decir que ella trabaja todos los días. She work. Profe, estoy hablando de ella. ¿Qué pasa? ¿Por qué se agrega la S? Es una regla general de la gramática de presente simple. ¿De acuerdo? Son reglas que me dicen, lo que pasa es que en cada tiempo gramatical hay reglas. Entonces, por ejemplo, las reglas que debemos tener en cuenta en presente simple es que si hablamos de esos tres personajes, ella, él o esto, el verbo debe llevar ese. ¿Listo? Ok, ella trabaja todos los días. Every day. Ah, ok, profe, estás hablando en general, ¿de acuerdo? Por eso, esa palabra every day quiere decir que estoy hablando de todos los días, por lo tanto es presente simple y por eso es que debo colocarle ese al verbo. Ahora voy a negar. ¿Puedo colocarle el no solito? No, debe ir con el auxiliar. ¿Por qué? Porque las reglas gramaticales me dicen, miremos, profe, ¿es el verbo to be? No, no es ni is, ni are, ni am. Es otro verbo, profe. Es decir, que para negar necesito colocarle el auxiliar does not. Ya aquí estoy negando, pero el no siempre tiene que ir acompañado del auxiliar does cuando hablo en presente. Ya tengo la S en el auxiliar, se la quito al verbo. Una sola S necesito. Y cuando voy a preguntar, coloco el auxiliar does al inicio. ¿Por qué, profe? Porque mira, esa es la gramática, la regla gramatical para cuando estoy hablando en presente de esos tres personajes. Ya tengo el auxiliar con S, le quito la S al verbo. ¿Cómo respondo que sí? Sí, ¿de qué estoy hablando, profe? De ella. ¿Con qué auxiliar te preguntaron? Con el das. O si respondes no, no, she. ¿Y con qué auxiliar te preguntaron con el das? Pero tienes que negar porque estás diciendo no, no lo hace. Preguntas hasta el momento, muchachos. ¿Ninguna? Voy a activarles settings, controls. Mm, ya les activo el micrófono por si tienen alguna pregunta. Pero manténganlo cerrado, porfa, mientras está la explicación. ¿Listo? Para que no nos vaya a quedar, eh, no nos vaya a quedar por ahí dudas. Ok. ¿El auxiliar tiene alguna traducción? No. Realmente él solamente
acompaña como tal el not. Ahora, cuando hablo de ellos, nosotros y usted y yo, aquí me incluyo yo también. Entonces, ellos, nosotros, ustedes y yo, ya cuando vamos a hacer una afirmación, el verbo va normal. Cuando voy a negar, ya no necesito esa, es en el auxiliar. Entonces el auxiliar va a ser do, acompañando el not. Y obviamente pues el verbo sigue normal, ¿cierto? Y cuando voy a preguntar, coloco al inicio el auxiliar do y el verbo va normal. Entonces, profe, ¿qué pasa acá? Ah, las reglas cambiaron. Entonces son dos reglas las que utilizamos en presente. Cuando con ese, cuando hablo de ella, él y esto. Verbo con ese en la afirmación y auxiliar das. Cuando hablo de ellos, nosotros, ustedes y yo, el verbo va normal y el auxiliar que utilizo para negar y preguntar es el tú. ¿Ok? Entonces, vamos a decir el mismo ejemplo. Ellos trabajan de work every day. Profe, ¿ya no necesitas el verbo? No. ¿Por qué? Porque estoy hablando de ellos. Listo. They work every day. Ahora voy a negar. ¿Qué auxiliar utilizo para negar? El do. Muy bien. Do not. Profe, y si le coloco el no solito, estaría mal gramaticalmente. ¿Listo? Entonces, así el do, cuando es auxiliar, no tenga ninguna traducción, gramaticalmente ese no tiene que ir acompañado de un auxiliar. ¿Ok? Y cuando voy a preguntar, entonces colocamos el auxiliar do al inicio y el resto queda normal. ¿Cómo respondo? A profe, pues, sí, ¿de quién estoy hablando? De ellos, ¿con qué auxiliar me preguntaron? Con el tú. O no, they do not. Dudas e inquietudes hasta el momento, muchachos. ¿Mm? ¿Qué debemos hacer en la actividad? Entonces, la primera actividad habla de, vamos a mirar, plan, 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 miremosla por acá, ¿dónde está? Acá. La primera actividad me dice que debo describir mis gustos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 5 frases en las que vamos a describir nuestros gustos. Y cada frase la vamos a acompañar de una imagen. Por ejemplo, me gustan los animales. Entonces voy a colocar una foto donde haya una persona con animales. No necesita ser pues una fotografía real, ¿de acuerdo? Entonces, describir gustos. Profe, ¿cuáles son los verbos? Like, love, si me encanta, ¿cierto? Like, love, prefer, prefiero, ¿cierto? El más utilizado, pues, like, que es gustar. Y ya si me gusta bastante, pues voy a decir, uy, no, me fascina, amo nadar, amo los animales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablo de una cosa, por ejemplo, voy a decir que me gustan los animales. I like animals. Si hablo de yo, ¿el verbo debe llevar ese? No, ¿cierto que no? Va normalito. Cuando hablo de ella, él y eso es que debe llevar ese, ¿de acuerdo? Ok, profe, entonces, I like animals. Voy también a colocar lo que no me gusta. Pues vamos a colocar 3 y 3. 3 actividades, 3 frases de lo que me gusta y 3 de lo que no me gusta.
Entonces, profe, si voy a negar, ¿cuál es el auxiliar que utilizo para yo? Ahí. No, no porque no estoy hablando de, mira que el verbo es el verbo to be, es el verbo like. Entonces, cuando es el verbo to be, que estoy hablando de profesión, de edad, ahí sí, pero el verbo no es to be, es like. Entonces, cuando es otro verbo que no es el verbo to be, no puedes agregar el verbo to be, no, vas a agregar el auxiliar do, ya sea con ese o sin ese, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que cuando son los demás verbos, debes agregar el auxiliar das o do. El único verbo que no necesita auxiliar es el verbo to be, pero mira, él está desde el principio. Sara, ella es Sara. Aquí no estoy agregando el verbo ser o estar. Él está como tal, ¿de acuerdo? I like animals y I don't like, vamos a decir que no me gusta deportes, los deportes. I don't like sports. ¿Qué estoy haciendo, profe? En una estoy afirmando que me gustan los animales y en otra que no me gustan los deportes. ¿Listo? Así hago una afirmación y una negación. Ahora, profe, claro, Juliana, también se puede colocar don't. Es correcto. Es la forma corta. Esta forma, coloquémosla acá, el do not, si ustedes lo quieren colocar como en contracción, es don't. ¿Listo? Los dos son exactamente lo mismo, lo que pasa es que una es la forma corta del do not. Las dos son gramaticalmente iguales. Cualquiera de las dos está bien. Profe, y para el does también tiene, claro, el does not, yo lo puedo colocar doesn't. Ahora, ¿qué utilizan las contracciones? Profe, pues cuando uno quiere hablar más rápido, pues es más fácil con contracción, menos palabras. Listo. Aquí simplemente, ¿cuántos verbos estoy utilizando? Uno, me gustan los animales, no me gustan los deportes. De nosotros mismos, Laura, vamos a expresar tres cosas que nos gustan y tres que no nos gustan, ¿ok? De nosotros mismos. Vamos a describir nuestros gustos. Listo. Entonces, si yo quiero colocar, por ejemplo, me gusta leer, ¿ahí cuántos verbos habrían? Cuando digo me gusta leer. Dos, ¿cierto? Profe, y entonces ahí, ¿cuál es la regla? Entonces, el primer verbo queda normal, I like. Profe, pero vas a colocar like y vas a colocar otro verbo enseguida, leer. ¿Qué pasa con ese segundo verbo? Debe ir con ing. Ah, ok, profe. Entonces, cuando yo quiero hablar que me gusta hacer una actividad, voy a utilizar dos verbos. ¿Qué pasa, profe? El like lo colocas ya sea con eso, sin ese, dependiendo, por ejemplo, si yo digo, ella le gusta, pues sí, tiene que ser con ese. Por ejemplo, a ella le gusta correr, she likes. El segundo verbo debe ir con ing. ¿Por qué, profe? Es una regla en la que dice que si voy a colocar dos verbos seguidos en la misma oración, el segundo verbo debe ir con ing. Profe, y aquí no dice, me gusta leyendo, no. Por eso es que en el inglés no podemos traducir palabra por palabra, porque en inglés la gramática no funciona de esa manera. Ahí simplemente estoy diciendo, me gusta leer, ¿de acuerdo? ¿Por qué el segundo verbo debe ir con ing? Porque van a haber dos verbos en una oración y los dos verbos no pueden ir escritos de la misma forma. ¿Listo? Entonces, si yo quiero hablar de que me gusta correr, me gusta saltar, lo debo hacer de esta manera. Vivian, sí se puede, como tú lo dices. Hay otra forma en la que yo voy a colocar el like y lo voy a separar con el to. Entonces, ahí sí, el verbo enseguida debe ir normal. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Cuando yo voy a hablar de gustos,
Yo quiero expresar que realmente me gusta o simplemente decir, sí, me gusta. Esa es la diferencia entre estas dos. Cuando yo lo coloco con ing, esta es la más común, ¿ok? Casi que el 90% es esta la respuesta con ing, los dos verbos seguidos. Porque aquí estoy haciendo referencia de que realmente me gusta, me fascina. Pues precisamente si me están preguntando de mis gustos, pues tengo que expresar energía, ¿cierto? Decir, uy, sí me gusta. Porque esta de acá se puede escribir de esa manera, pero realmente sonaría como, sí, me gusta leer, pero pues, ¿cierto? Un poco desanimado. Las dos son correctas, se puede, pero realmente la que más se utiliza cuando voy a expresar mis gustos es con ing. ¿De acuerdo? Preguntas hasta el momento. Listo, entonces voy a compartirles esto en el grupo WhatsApp para que les quede el resumen de explicación. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para esa actividad que se llama describir gustos, ¿cierto? Describir gustos. Voy precisamente a describir mis gustos. Voy a hacer tres y tres. Voy a hacer tres frases. Bueno, aquí habíamos dicho que dos, bueno, tres para que hagan dos. Tres frases describiendo lo que te gusta y tres frases lo que no nos gusta. Y cada frase voy a colocarle una imagen al lado. ¿Para qué, profe? Pues para que sea más fácil de aprenderme los verbos. Por ejemplo, I like reading, entonces coloco una persona leyendo. Entonces, más fácil recuerdo, profe, read es leer, ¿de acuerdo? Para eso son las imágenes. Entonces, colocamos una imagen. El archivo lo podemos hacer en PowerPoint, lo podemos hacer en Word, como nos quede más fácil. El dislike también, claro. El dislike es que no te gusta. Entonces, el dislike es como la forma negativa de I don't like. Entonces, tú puedes decir no me gusta o I dislike. Las dos son lo mismo. Yo puedo decir I don't like animals o I dislike animals. Es lo mismo, muy bien. Dislike es que me disgusta, ¿ok? I dislike animals. Es otra forma de expresar. ¿Listo? Y hate, pues es más fuerte. Uy, odio hacer esto. Hate ya es más fuerte. ¿Listo? Entonces, de los que podemos utilizar, entonces está like, love. Aquí le coloqué pues los verbos más utilizados para expresar los gustos. Like, dislike, love, hate, preferred. ¿Ok? Listo. Ahora, en la segunda parte, bueno, en la segunda actividad dice que es el video de presentación de un integrante de la familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Profe, ¿necesita hacer video? Pues a ver, doy dos opciones. Em, no sé si ustedes saben, pero así como yo les grabo las clases, hay aplicaciones donde yo puedo grabar mi escritorio. Entonces pueden hacerlo en una presentación de PowerPoint o puede ser Word. ¿Qué van a hacer? Van a presentar a una persona de su familia. Profe, ¿necesito colocar una foto? No, pues puedes colocar una imagen ficticia y decir, esta es mi mamá, o este es mi papá, o este es mi hermano, ¿cierto? No necesita hacer. Y podemos utilizar esta estructura que les coloqué acá. This is my brother, my father. Su nombre. Recuerden que cuando estoy hablando de ella, utilizo her. Y si voy a presentar un nombre, pues es his. Vamos a utilizar tanto el verbo to be como vamos a hablar de dos gustos y disgustos y dos cosas que no le gustan a esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, esta es mi mamá, por ejemplo. This is my mother. Her name is Ana. ¿De dónde es? She's from Bogotá. Recuerden, aquí le coloqué las dos opciones, pero voy a utilizar la de mi personaje. Si es él,
Si es un hombre, sería he, y si es ella, pues she, ¿cierto? She is from Bogotá, voy a hablar de la edad, y voy a decir, estos son sus gustos, sus hobbies. Recuerden, her para ella y his para él. Aquí estoy diciendo sus gustos, ¿cierto? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer dos frases de lo que le gusta a esa persona o a ese integrante de mi familia y dos cosas que no le gustan. ¿De acuerdo? Profe, y entonces, ¿el video cómo es? Pues si hacen la presentación en PowerPoint, pues graban PowerPoint y van nombrando, This is my mother, ¿cierto? Her name is Sana. Profe, ¿y cómo hacemos la pronunciación? Porque yo soy como que me da nervios. Cuando uno prepara un texto en inglés, le coloca, si ustedes colocan este pedacito en el traductor de Google, el traductor de Google le dice cómo pronunciar. Él no es muy bueno traduciendo porque él traduce palabra por palabra, pero él tiene una opción donde uno coloca, no copie todo, ok, pero hagámoslo con eso. Entonces, así lo colocó. Acá, This is my mother. this is my mother. Ah, ok, profe. Entonces, ¿qué voy a hacer para que yo sepa cómo decirlo cuando esté en el video? This is my mother. ¿Qué es eso, profe? Realmente como lo voy a leer, como suena en inglés. ¿Listo? Entonces, lo que les recomiendo es que debajo o al lado de sus oraciones coloquen cómo lo van a pronunciar. Y entonces es más fácil. Ah, ok, entonces empiezo a grabar. This is my mother. Her name is Anna. She's from Bogotá. She is 60 years old. She likes running. She loves animals. She doesn't like. She does love. ¿Listo? Súper sencillo. Y ya como segunda opción, profe, no es que me queda complicado hacer el video. Los que no, entonces me van a hacer una presentación en PowerPoint y le colocan así como, ¿cómo se llama? Animación. Plan, que salga la imagen, esta es mi mamá, ta, ta, ta. Ah, a ella le gusta, entonces que salga la imagen de lo que le gusta. ¿Entendido cuáles son las dos opciones que les estoy dando para la segunda actividad? Entonces, esas son las dos actividades. Una donde voy a describir mis gustos y otra donde voy a escoger una persona de mi familia y voy a también hablar sobre sus gustos. ¿Claro? Listo. Ahora, para las personas que se quieren inscribir para el nivel 3, profe, no hemos terminado el nivel 2, no importa. Lo que pasa es que en este momento habilitamos inscripciones, entonces estoy haciendo las inscripciones de las personas que quieren continuar en nivel 3 conmigo. La idea es que cuando terminemos, pues continuemos y que ya puedan quedar, o sea, que haya continuidad. Entonces, no sé quiénes quieren, alzan la manito, quienes quieren hacer la inscripción y les voy a enseñar cómo en este momento para que lo puedan hacer. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo les envié un link. Profe, lo puedo hacer desde el computador o desde el celular. Sí, cualquiera de las dos. Yo les envié por acá un link. Plan, plan, plan. Ah, ok, aquí está. Voy a copiárselos acá en el chat. Acá en el chat, muchachos, se los coloco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar al link. ¿De acuerdo? Todos conmigo, por favor. Ingresamos al link.
Se lo mandó a chat, perdón. Señora, se lo envié al chat de WhatsApp mí o al- y también en el WhatsApp está. Voy a volverlo a copiar en el WhatsApp, en el grupo. En los dos está. Entonces vamos a ingresar al link, por favor. Todos debemos estar aquí. La idea es que lo hagamos entre hoy y mañana. De pronto, si alguien no lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana, porque apenas se completen los cupos, entonces ya me los asignan. Cuando ustedes escriben en general, pues los envían a cualquier grupo. La idea es que sigan ustedes con su grupo, ¿de acuerdo? Listo, ¿ya todos estamos acá? Le damos dar clic en inscripción, ¿listo? Laura, ¿tienes alguna pregunta? Y señora, Cuéntame. eh, correspondiente a la actividad de la descripción de los gustos, ¿es 3 frases con lo que gusta y 3 frases de lo que no le gusta y cada una con su imagen? Ajá, sí. La imagen la puedes bajar de internet, no Sí. tiene que ser tuya. Ujú, correcto. Ah, ok. ¿No es más? Esa es la de escribir gustos. Y la otra es una presentación describiendo ya a una persona de tu familia. Entonces, en una vas a escribir tus gustos y en la otra vas a describir a la persona que desees, a tu mamá, a tu papá. Vas a hablar también de 2 gustos y dos cosas que no le gustan. Y coloca la estructura que te coloqué. Este es mi papá, lo presentas, su nombre es fulanito de tal, su edad, y luego ya colocas las 4 frases, 2 de lo que le gusta y 2 cosas que no le gustan a tu papá, a tu mamá o a la persona que nos vayas a presentar. Son 2 actividades, una Ah, eso se describiendo puede tus hacer gustos en y PowerPoint. otro describiendo una persona de tu familia. Eso es en PowerPoint. Lo puedes hacer en PowerPoint, sí, es más fácil porque la imagen queda a un lado y la frase a la otra, me parece que es más práctico. ¿Y se hacen las frases sin hacer? Señora, ¿Se hacen las frases o se tiene que hacer un audio? se hacen las frases escritas y doy 2 opciones. Si lo vas a hacer en video, pues es que el video es hacer lo que hace la profe acá, grabar la pantalla y cuando estés presentando vas pronunciando las frases. Por eso les digo que coloquen al frente la pronunciación para que cuando lo estén haciendo sea más fácil pronunciar. Igual son ahí como unas 5 rengloncitos nomás para que vayan practicando inglés. Ah, listo. Listo, entonces todos estamos aquí, le damos clic en inscripción, por favor. Y vamos a señalar esta casillita de acá. Se encuentra vinculado, profe, ¿qué es esto? Esta opción es cuando ustedes tienen un código específico, como lo tenemos ahora, ¿para qué? Para que queden vinculados con la instructora que les está hablando. Porque cuando uno coloca acá, entonces no lo deja. Este es un código que queda específicamente para un grupo específico, ¿listo? Y vamos a colocar el número, vamos a por acá el código de inscripción, ya se los confirmo. El código es para nivel 3, 186, 92, 44. 186, 92, 44 es el código. Entonces recuerden el código es 186, 92, 44. Veámoslo también acá en el grupo. Listo.
y le damos siguiente. ¿Todos van conmigo o alguien tiene alguna duda? Vamos bien. Listo, le damos siguiente entonces. Y acá, ¿qué debemos hacer? Colocar los datos de Sofía Plus o los mismos de Escena Territorio. Los mismos que utilizamos para ingresar al curso. ¿Listo? Si es cédula, si es tarjeta y la contraseña. ¿Listo? Yo no me puedo auto escribir a mis cursos, entonces, bueno, voy a hacer la simulación, pero de acá yo no puedo seguir. Y le damos confirmar inscripción. ¿Listo? ¿Qué les salió, muchachos? Después de que le dan confirmar inscripción. Ok, terminar. Ajá, muy bien. Entonces le sale un recuadro con que dice, usted está a punto de inscribirse a un curso, dígale terminar. Muy bien. Cuéntame, ¿qué pregunta tienes? ¿A dónde tengo que quedar? ¿En la inscripción o en el registro? En inscripción. ¿Me estás diciendo acá cuando ingresas al link? No, cuando uno llega y te lleva a inscribirse y ya pone la información y aparece registro o en la inscripción. No te escucho muy bien. ¿Qué te aparece qué, perdón? No sé si es en confirmar inscripción. Confirmar. Ujú. Confirmar inscripción. Ahí ya le sale un mensaje que dice usted está a punto de realizar una inscripción. Le dice terminar, ¿cierto? Siguiente. Y ya ahí lo último que les debe salir es un mensaje que les confirma, usted recibió una notificación al correo tal de la inscripción. ¿Me confirman si eso fue lo último que les salió? ¿Listo, muchachos? ¿Sí lograron hacerla? Karen, cuéntame. ¿Tienes alguna duda, princesa? Hola, Karen, ¿me escuchas? Ah, ok, me vas a escribir, cuéntame. No, no te escucho, pero me puedes escribir ahí en el chat que estoy leyendo. Listo, muchachos. Eso como tal es la inscripción. Les va a llegar una notificación, así como les llegó esta. Eh, Ustedes van a iniciar el curso tal, les dice la fecha, tal cual como les sucedió con este, ¿ok?
La fecha aproximada es el 22 de junio de inicio, ¿de acuerdo? O sea que terminamos, la idea es terminar este y continuar de una vez con el otro. Igual, profe, tenemos una semanita para que no nos quede, digamos, uy, profe, termino uno y empiezo el otro. Recuerden que la primera semana es de inducción, ¿cierto? Y normalmente, pues como ustedes ya conocen la plataforma, entonces esa semana como tal, pues no tienen ustedes como tal que hacer trabajo, sino que ya sería la siguiente semana para realizar las actividades. También son 4 actividades durante todo el curso, entonces súper sencillo. Vamos a hacer 2, Karen. Como hay una pequeña presentación, entonces debes hacer solamente 2 gustos y 2 cosas que no le gusta a esa persona. ¿Listo? Me explica porfa con el verbo y el ing, por ejemplo, I like swimming, correcto. Lo que pasa, Carolina, es que vas a colocar 2 frases, 2 verbos en una sola. No, no solamente. Yo sí pensé, por eso te decía, cuando lo utilizamos con el to be, ahí sí es, él está cantando, él está que es presente continuo, ¿cierto? Aquí es una regla del presente cuando utilizas 2 verbos. Voy a decir, me gusta cantar. Como vas a utilizar 2 verbos, el segundo verbo debe ir con ing, pero no está relacionado con el continuo. Es simplemente, es una regla, cuando tú colocas 2 verbos seguidos, princesa, el segundo verbo debe ir con ing. O si está separado con el tú, el verbo enseguida va normal. Lo que pasa es que para expresar gustos utilizamos es el verbo seguido, así como me estás colocando en el ejemplo. I like swimming. ¿De acuerdo? ¿Más claro? ¿Sí te quedó claro, Carolina? Listo. Ok, guys, si no es más, entonces Lovely Afternoon. Recuerden que como tal son solamente 2 sesiones en línea. Sin embargo, yo voy a estar ahí pendiente en el grupo WhatsApp si tienen alguna duda adicional. Son 4 actividades en general, las 2 de la semana pasada y estas 2. Súper sencillo y tienen hasta el 19 de junio para enviar las actividades. ¿Ok? Alright, si no es más, Lovely Afternoon. Recuerden que ahí en su grupo WhatsApp, en la información, tienen el link del canal YouTube. Entonces, si necesitan volver a repasar o ver algún detalle de la grabación, apenas terminemos, ahí va a quedar en la nube, ¿ok? En el canal de YouTube. Thank you very much. See you guys. Any questions, any doubts, please don't hesitate to ask, all right? To write to me. Bye bye. Take care. Thank you. Sí, Ever, las clases quedan grabadas. El link del canal está en la plataforma y también está en el grupo WhatsApp. ¿Tú estás en el grupo WhatsApp? Cuando tú ingresas al grupo WhatsApp, mira, ahí en la información del grupo dice, este es el link del grupo, Ahí aquí, en el exactamente, canal YouTube, explicación de temas. Ahí, en ese canal, igual voy a compartírtelo por acá, te lo convierto, te lo voy a colocar en los dos. Ahí quedan las grabaciones, tanto de la clase anterior como de esta clase, ¿vale? Para que lo tengas ahí. Listo, ahí está. Okidoki, guys. Para los que no están en el WhatsApp, si no, pueden escribirme a este número 338-69-49-26 y yo les envío el link para que se puedan unir al grupo, ¿ok? Okie dokie. So lovely afternoon. Take care. See you. Bye bye. Thank you. Bye, bye, bye. Bye bye. Thank you for your attention. See you.
Teacher. My pleasure. Bye bye. Take care.